para recordar un poco para atrás, para que sepa que no nos vamos a salir, vamos a seguir un poco en el tema, pero ahora vamos a ir viendo como el reloj de todo esto. Dice Jeremías, capítulo 49, versículo 23 en adelante. Dice, acerca de Damasco, se confundieron Hamat y Arfad, porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse, dice. Se desmayó Damasco, dice. Se volvió para huir y le tomó temblor y ¿qué más? Y angustia. Y mire, y dolores le tomaron, ¿como qué dice? Como de mujer que está de parto. Eso téngalo muy en claro. ¿Cómo dejaron la ciudad tan alabada? La ciudad de mi gozo. Por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. Un día que está hablando Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré descender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Cierre los ojitos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hemos leído tu hermosa palabra, Dios mío, porque esto, Señor, hoy día se está viendo y se está viviendo, Señor, conforme a lo que estamos aprendiendo de todo lo que está apareciendo y que mucho más que va a aparecer. Estos entes, Señor, que van a salir de aquellos portales, Señor, que el hombre ya está, Señor, en proyección de fabricación. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para estar preparados para todas estas cosas. Sabemos, Señor, que estos infernales, Señor, vienen a combatir, a guerrear. Dios mío, pero tu palabra dice que tú pelearás por nosotros. Señor, y eso es lo más hermoso que puede llevar tu iglesia. Somos simplemente tu institución, pero tú eres el poderoso gigante de ella. Padre, pedimos tu gloriosa bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Denle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios les siga bendiciendo. Puede tomar asiento. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías sobre Damasco. ¿Por qué quisimos leer aquí? Porque esto se está viniendo cada día más encima. Esto comenzó hace más de 4 años atrás, cuando pasamos la profecía, y esto no lo ha podido parar nadie. Y de verdad que no está parando. Y esto, hermano, está cumpliendo lo que egiza la Biblia. La Biblia egiza que Siria va a ser un lunar en la tierra, hermano, que va a egizar la explosión de Dios para el dolor de parto. Y lo profetiza Jeremías, el dolor de parto de Siria, lo profetiza Isaías, lo profetiza Joel, lo profetiza Amos, lo profetizan muchos. Y todos los que profetizan sobre Siria, profetizan el dolor de parto. ¿Y el dolor de parto qué representa? La salida de la iglesia de la tierra. Eso es lo que representa el dolor de parto. Dios a nosotros en el Nuevo Testamento nos enfatiza en varias partes de la Biblia que dice que la tierra va a tener un dolor de parto para la salida de la iglesia. Nosotros somos como la guagüita de la tierra que sale. Entonces sale la guagüita, la madre se goza con su guagüita, entonces, y dice que esto queda, el dolor. Dice que va a ser como un dolor de parir. O sea, en el fondo lo que pare es el planeta. El planeta produce esta guagüita para Dios. Porque así como Jesús vino como una guagüita, ¿cierto? Como el niñito Jesús para nosotros, para los hombres. Ahora, ese dolor que tuvo Dios, el Creador, imagínese usted, piensa en esto. Yo a veces me pongo a pensar así porque yo entiendo el plan de Dios. Yo por eso digo, no soy teólogo, pero a mí Dios lo que me reveló fue sus conceptos, fue la forma de vida de Dios. Fíjese Dios cuando Jesús estaba en el madero de la cruz y todo el mundo, hermano, allí, antes de ir al madero de la cruz, métale chicotazo, patada y escupo y cosas. Y el Padre estaba mirando a su hijo cómo lo molían. Usted se viera que a su hijo le están haciendo eso, ¿dejaría que lo hiciera?
No, usted prefiere, bueno, péguenme a mí, diría usted, ¿cierto? ¿Se imagina usted el dolor del Creador de ver a su hijo, lo que estaban haciendo con él? Ese fue el dolor de parto del Creador. Por eso fue la criatura que vino, nació aquí en la tierra él. Pero ahora le viene el dolor de parto al revés. El libro de Lucas dice que ahora ellos van a recibir la retribución. El mismo dolor de parto que vivió el Creador, ese mismo dolor va a vivir la humanidad ahora. Por eso es importante, por eso cuando uno entiende un concepto, hermano, usted el concepto no lo puede soltar. Usted no le pueden venir y traer cualquier doctrina y hacerle cualquier invento, no. Si no coincide el concepto, yo no lo acepto. Por eso yo escucho gente a veces que enseña doctrinas, hermano, fábulas y cosas, pero no coinciden los conceptos de Dios. A lo mejor dan un versículo que podría engañarme. Pero si el concepto no coincide, el concepto de Dios es uno solo, porque un solo es su plan. Él hizo el plan antes de la fundación del mundo. Sabía, conocía, y conociendo el corazón de los hombres, Él vio todo lo que iba a pasar y lo profetizó y lo hizo y lo diseñó, porque conoció el corazón. Tú no vas a perder el libre albedrío cuando te vayas con el Señor. No es que vaya a ser un robot de Dios allá en el cielo, no. Vaya a seguir teniendo la misma libertad como la tienen los ángeles, como la tiene la gente que vive ahí arriba con Dios. Ellos son libres, es que aman a Dios. Entonces Dios no se puede llevar gente que sea aparente. No se puede llevar gente que hoy le ama y mañana no. No le sirve a Dios eso, porque arriba le puede volver a tener un problema como lo que tuvo con Satán, por hermano. Y en Satán se encontró maldad en él, siendo que Dios lo había hecho bien. Más encima la media fiesta que se había hecho cuando lo hizo. Entonces dice, pero ¿cómo? Si lo tenías todo y eras alguien tan increíble para mí, miren lo que caíste. Entró maldad en ti. No es que fue otro ahí a decirle, oye, haz esto. No, nadie. Entonces, Dios, de una de las cosas que quiere asegurarse en la salida de la gente que va a sacar de aquí a la tierra, es que la gente que saca de la tierra, como dice el libro de Proverbios, yo amo a los que me aman. O sea, como queriendo decir, yo voy a salvar a los que me aman de verdad. No que me aman porque yo los sané y aguantaron un par de meses en la iglesia o un par de años, después afuera de nuevo se enfermaron, volvieron para que yo los sanara, yo vuelvo a hacer algo por ellos. Entonces me están ocupando para que yo haga cosas por ellos nomás. No está esa gente amando a Dios. Cuando nosotros nos casamos con nuestras esposas o con nuestros esposos, nos hacemos una promesa allí, ¿cierto? Nos hacemos una promesa el uno al otro. Y una de las promesas es que vamos a estar en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, en todo lo que sea. ¿Se fija? Porque eso es amor. Si usted lee lo que es el amor de Dios, una vez lo pasamos aquí, hicimos un estudio, y vimos que el amor de Dios no fluye tanto el sentimiento como la actitud. Hay más actitud que sentimiento. Hay más hechos. Es importante que nosotros entendamos qué es lo que quiere Dios de nosotros, cómo piensa nuestro Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir así, para convencer a Dios con nuestras actitudes, porque así lo dice la Biblia, dice que por palabrería nadie será escuchado, no sacamos nada con decirle, Señor, te amo, sino que el Señor te va a mirar y va a decir, hoy mi hijo, mi hija, de verdad, le cuesta, es difícil, pero ahí está. ¿Se fija? Porque debiluchos somos todos, pero Dios ve el esfuerzo. Por eso dice, esfuérzate. En otra parte dice, resiste, dice. Resiste, dice. Cuando uno resiste no significa que no siente o no ve el pecado, lo tiene. Por eso Pablo dice, el pecado me asedia, dice. ¿Se fija? Porque nos asedia. Las concupiscencias carnales están en nosotros, pero resistimos. No es que no sienta la cochinada, no es que no sienta el pecado, la rabia, la mugre y todo eso, pero lo resisto. Le digo, demonio, yo no camino por ese lado, porque yo soy hijo de Dios. ¿Se fija? Porque hay algunos que parecen, ay, pastor, si es que yo no puedo porque yo tengo esta mente aquí. Bueno, la mía es peor que la tuya, po. Pero Dios me ama más a mí porque me dedico más a luchar en contra de mi mente que lo que haces tú, porque te gusta jugar a favor de la tuya, po. Y ese es el pecado de lo que Dios te acusa. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Por sobre toda cosa guardada, no te preocupes, yo voy a guardar tu corazón. No dice así, pues, ya pues. ¿Ah? ¿Cómo dice? Por sobre toda cosa guardada, guarda tu
tu corazón. Tú protégelo, cuídalo. Entonces tú es que estaba pensando, pastor, déjate de pensar. O si estás pensando en eso, piensa en otra cosa. No es que mis pensamientos ya era tan lindo. ¿Qué te preocupáis que es lindo? Preocúpate que sea un hijo de Dios. ¿Ah? Que sea una hija de Dios. Esas son las cosas que hay que pensar. Entonces, a veces nosotros, hermanos, no tenemos los conceptos, pero cuando tenemos bien, por eso yo enseño estas cosas. Porque cuando tú entiendes conceptos de Dios y cuando te predico una rutina y si no va conforme a los conceptos de Dios, te vas a decir, no, esto no puede ser así. Aunque te estén falseando, pero los versículos se pueden hacer doctrinas increíbles. Ya, vamos a ir después de esta introducción. Dijimos que hablamos sobre Damasco, porque Damasco es un lunar, o Siria. Damasco es la capital de Siria. Ustedes saben lo que está pasando y esto ha ido gizando. Ahora Siria, hermano, está involucrando, en este minuto tiene involucrado más de 40 naciones. Ya las tiene involucradas ya. Y cada día esto se va a ir involucrando más, y se va a ir involucrando más, hermano. Y los pactos que Dios tiene profetizados que se van a ir haciendo, hermano, son lo que nosotros tenemos que ir mirando. Entonces nosotros al ir mirando y que esos pactos sean, si esto tiempo atrás lo hablamos, a decir usted sí, nos enseñaron de esto. Entonces tú vas a decir, verdaderamente, este es Dios, ¿te fijas? Y Dios va funcionando, va siendo diferente. ¿Por qué estamos pasando Siria a Damasco? Porque nosotros nos hemos hechizado en Siria y Damasco desde hace unos años atrás, 5 años atrás, empezamos a estudiar estos temas. Dijimos que iba a venir este problema a Siria, lo profetizó el Señor aquí. Cuando empezó este problema de la guerra en Siria, profetizó el Señor que nadie iba a parar esto allá. Ahora después profetizó que esto iba a empezar a ser el lunar que iba a empezar a hechizar. ¿Sabe usted que Siria con Israel después se van a volver amigos? Vamos a pasar esa profecía con Egipto. Allí se van a unir esas tierras. Esa franja que hay allí entre Siria, Israel y Egipto. A la final le terminan a los amigos. Pero oiga, se van a tener que pasar las penas del tacho, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy día ya esto está llegando a una cúspide re peligrosa para la iglesia. Porque en la medida que viene este tiempo hay una persecución. Hay un problema para la iglesia cristiana. Porque, fíjese usted, la iglesia cristiana, hoy día el mundo está viendo que el islamismo, ¿cierto? O por lo menos el Estado Islámico, porque no vamos a acusar a todos los islamistas de ser iguales, pero por lo menos estos que se dicen decir de un Estado Islámico, hermano, están conforme a una guerra santa que ellos tienen, matando a todos los infieles. Y todos los que no creen en lo que ellos creen, para ellos nosotros somos infieles. Y debemos morir, deben asesinarnos ellos a nosotros. Entonces dígame usted, ¿ahora qué tengo que enseñar yo como cristiano? ¿Ir a matarlos a ellos también? No, ¿qué dijo Jesús? Ama a tu enemigo, dijo. Entonces, el Dios, ¿cómo muestro que tengo un Dios diferente? ¿Se da cuenta entonces cómo para el cristianismo va a ser un problema? Porque usted a lo mejor no es que esté defendiendo este Estado Islámico, porque no lo defendemos para nada del mundo. Atroz, terrible lo que hicieron. Asesinatos. Nadie yo creo que está de acuerdo en que asesinen personas, sobre todo niños, mujeres, gente inocente, que quiere vivir tranquila. Pero, ¿qué es lo que debemos promulgar nosotros ahora? ¿Que asesinen a esa gente también? ¿Que la maten? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué lado va a estar la iglesia? ¿Se fija usted que todo lo que le he enseñado, que la iglesia va a empezar a quedar sola y que usted no va a tener cabida ni en las religiones, ni en sociedades, tanto porque las sociedades son diferentes hoy día, tanto porque el mundo está buscando el humanismo? ¿Se acuerda que hablamos del humanismo, que es una de las cosas más hermosas? Porque si hablamos de humanismo, oiga, podemos hablar de la buena onda, pero aquí no podemos hablar de humanismo, tenemos que hablar del eje central, que es nuestro Dios. Entonces, como tenemos que hablar de un eje central, a nosotros se nos desequilibran todas las cosas. Entonces dice el Señor en su palabra que los cobardes, los que retrocedieren, no le van a agradar. Hasta ahí va a llegar con ellos. Entonces, ¿quién está preparando a la gente para eso? A todo el mundo le están diciendo que den ofrenda, que den lucas, para que Dios les dé más lucas en la casa,
Y si tenían una camioneta, que el Señor les dé un avión ahora. Entonces están como en esa onda, hermano. Pero ¿quién está ayudando a la gente, al cristiano, a dar la vida, a tener una posición clara al lado de nuestro Señor Jesucristo? Si esto es de verdad, por eso es que estamos estudiando estos temas de estos dos mundos. Conversaba anteayer con una joven, tuvo como un año una lucha terrible, tan terrible, ella es gentil. Y me tocó ministrar la gracia al Señor. Gentil, así no entendía lo que le pasaba. Ella se le murió su esposo, quedó con su niñita y ahí le vino el colapso. La palabra dice, por sobre toda cosa guardada, protege tu corazón. Del corazón nacen los buenos y malos pensamientos. Y esta niña dice que fue tanto lo que colapsó ella, que ella veía cosas y de repente se aterrorizaba, ya no quería hacer nada, no quería salir, no quería nada. Y me decía, pastor, estuve como un año muy mal, mis padres anduvieron por todos lados conmigo, no había qué hacer, me llevaron a psicólogo y todo eso, algo le ayudaba el psicólogo y todo el tema. Entonces me decía, pero era una cosa terrible el miedo que sentía yo a que parece que todo iba a funcionar mal, todo. Entonces ahí yo dije, Señor, no, me dediqué a buscar aquí uno, a ver si me ayuda usted, si va conmigo. Mire, ayúdeme ahí, vamos a verlo rápidamente. Quiero que me ayude aquí. Dice, vamos a hablar sobre estos demonios un poquitito, sobre estos entes. Primero, estamos viendo quiénes son, en dónde vive, que lo que hemos venido mirando. La caída de Satanás la vemos nosotros en Isaías 14, en Apocalipsis 12, en Ezequiel, en el capítulo 12, también lo vemos. Entonces vemos que en Apocalipsis dice que ha descendido a nosotros, lo hemos leído, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya, lo hemos leído, para que no nos atrasemos mucho con la cita. Entonces, el tema es que cómo actúan, acuérdense que yo le hice una acotación el domingo, le dije que pensara en el endemoniado de Gadareno, ¿se acuerda? Le dije, piensa en eso. Cuando Jesús está frente al endemoniado Gadareno, le dice, ¿cómo te llamas? Entonces, ¿qué le contesta el endemoniado? Legión, porque somos muchos. Eso es lo que le contesta, no le dice legión nomás. Le dice, legión, porque somos muchos. Entonces, el Señor se da cuenta que ahí no vivía un solo espíritu, no había un solo ente, habían varios viviendo en ese endemoniado. La pregunta mía es, si yo veo una persona, ¿cómo me doy cuenta que hay una legión? ¿Cómo me doy cuenta de qué está fabricando Satanás? ¿Sabe usted que hoy hay hombres en el planeta en que no hay legiones de demonios, hay imperios, hay reinos satánicos en un solo hombre? Y ese es el problema que no nos estamos dando cuenta. Y ese es un problema que se está metiendo también en la iglesia, en la religión. Y se están creando estos principados. Por eso, a ver, vamos a ir más o menos a una correlación que tengo aquí. Dice, la pregunta dice, ¿cómo actúan y dónde? En 2 Corintios 4:4, me gustaría ver si usted me echa una manito ahí. En los cuales el Dios de este mundo, dice, a ver si usted lo chequea en su Biblia, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Fíjense, aquí quiero apuntar a dos cosas. La primera advertencia que hace Jesús del tiempo del fin, de la lucha más grande que va a tener la gente, acordándome de esta joven, le dice al Señor, cuídense que no sean engañados. Lo primero. Entonces quiere decir de que la iglesia, no solamente la iglesia, sino el mundo entero, lo primero, el primer trabajo de Satanás es que se dedique la gente a cualquier cosa. Por último, ¿se acuerda que lo vimos la otra vez, que el diablo da todos los reinos de este mundo? Él da todos los reinos de este mundo, contar que nosotros sigamos ciegos y desnudos para Dios. Entonces, la primera pega de Satanás es apartar al hombre de Dios. Ese es el primer trabajo. El primer trabajo. Porque escúcheme una cosa. Escúcheme lo que le voy a decir. La palabra dice que Satanás vino a robar. ¿Qué me busca esa palabra?
robar, matar y destruir. Quiero la correlación de esa palabra. Fíjese usted, el énfasis que hace ahí. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el qué, el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. El primer trabajo de Satanás no es matarte, no es destruirte primero, sino robar en tu vida lo que Dios te ha dado. ¿Sabe que usted cuando nació, usted era buena semilla, cierto? Porque fue niño. Y todo niño, dice la Biblia, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando tú fuiste niño, pertenecía ya a Dios. O sea, estaba ahí como buena semilla, no teníais problema. Si te pasaba algo, te ibais con Dios. Terminabais de crecer ahí arriba y seguíais a una vida, ¿cómo es que digo yo la palabra cuando llegáis a una vida, pero el máximo? Óptima. Eso fue lo que me enseñó el Señor. Allá arriba se llega a una vida óptima y de ahí eternamente. Y eres óptimo siempre. Allá no hay enfermedad, no hay vejez, no hay ninguna cosa. Entonces, cuando tú eres niño, no tienes problema. Te vas con Dios. Pero cuando tú creces, la maldad te asedia, o el pecado te asedia, y transgredimos las cosas de Dios. Entonces, eso es lo que busca Satanás. A ver, el micrófono ahí, léalo. El ladrón no viene... Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Fíjese, ahí nomás. El ladrón no viene sino para qué. Para hurtar. ¿Qué significa hurtar? Robar. Amén. ¿Qué más? Matar. Matar. Segundo. Y destruir. Y destruir. Tercero. ¿Se fija? Pero lo primero que hace Satanás es robarte la bendición de lo que Dios trajo a tu vida. ¿Sabe que a los niños nadie les enseña a ser maldadosos? ¿Y qué es lo que primero aprenden? A hacer maldad, pero ellos no se dan ni cuenta. ¿Se fija? Porque es robarle lo que ellos traen. Ellos traen buena semilla. Ellos vienen bien. Aquí se echan a perder. O aquí nos echamos a perder porque todos fuimos niños. Entonces, primero, Satanás nos roba. Segundo, hurta primero, nos roba, después nos mata. ¿Por qué nos mata? Fíjese usted, si está toda la correlación ahí. Porque nos separa de Dios. Logró el propósito. Al separarnos de Dios, primero nos hurta, después nos mata y después destruir. Quedamos destruidos para siempre. Perdimos la salvación. Ese es el plan de Satanás. El plan de Satanás no es matarlo primero. Porque si usted lo mata primero y lo mata como buena semilla y usted se cría como una buena persona para Dios, usted se va a ir al cielo si lo mata. Y Satanás no busca eso. Satanás busca arrebatarle gente a Dios, de alguna manera. Ese es el propósito de Satanás y lo establece la Biblia. La Biblia establece que Satanás quiere que usted y yo le pertenezcamos a él, quiere que la gente le pertenezca a él. Eso es lo que quiere. Entonces aquí hay una lucha entre Dios y ellos, y los demonios. Entonces, lo primero que hace Satanás es robarnos a nosotros la primacía, robarnos la bendición de haber nacido como buena semilla. Si aquí todo niño, lo establece la Biblia. La Biblia establece que de los niños del reino de los cielos, los niños no tienen que consagrarse, no tienen que hacer algo especial, no tienen que bautizarse, no tienen que hacer ni una cosa. Si alguno de ellos muere, se va con el Señor nomás, nada más. Entonces, lo primero que te hizo Satanás fue robarte la bendición de haber sido buena semilla. Por eso el libro de Colosenses dice que después Él nos regenera. Volvimos a ser buena semilla en Cristo, volvimos a ser regenerados. ¿Y qué pide Dios cuando volvimos a ser buena semilla? Todo aquel que no nace de nuevo, nacer de nuevo. ¿Se acuerda el barbita que fue al maestro Nicodemo? Ya. Él fue de noche. Le dijo, Señor, con esta mensa barba que tengo, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? No entendís nada, Nicodemo. No estáis entendiendo lo que estoy diciendo. Si yo he venido para que ustedes vuelvan a la buena semilla que cuando ustedes nacieron. Porque el diablo les robó la primacía.
les robó, después los apartó de mi papá. Murieron, estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y en pecado. Miren, ni pensaba explicar este tema hoy día, no era esa la idea, pero bueno. Después quedamos muertos en delitos y del pecado, por eso primero nos roba, después nos mata, mire vos, y después que nos mata nos destruye. ¿Dónde he visto eso? Pero así funciona, porque ahí quedamos destruidos para siempre, perdimos la salvación. Ahí ya quedamos hemos perdido la salvación para siempre. Entonces dice, ¿cómo actúan y dónde? Ya, porque esa es la pregunta que hacen aquí. 2 Corintios 4:4, dice Pablo, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? O el príncipe de este mundo. Príncipe significa principal. Eres el que tiene el negocio aquí abajo. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso es peligroso cuando decíamos la otra vez, por eso decía que quiero entrar en ese tema de los mundos. ¿Se acuerda que dibujamos aquí? Eso hay mucho que hablar, hermano. Por eso cuando hablamos del Dios de este mundo y cuando alguien anhela las cosas de aquí abajo, está anhelando al Dios de este mundo. Porque de Él son todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para nosotros? No es que nos esté dando, le voy a quitar esto a Satanás. No, nos añadió algo nomás. Porque las añadiduras son eso, añadiduras. No es el original del pantalón. Si a mí se me hizo un hoyo aquí y mi mamá me lo parchó, cualquiera que me lo decía, no, ese es un parche, me va a decir. ¿Se fija? Se va a notar que no es de la tela el pantalón. Entonces, así deberíamos ser los cristianos. Notar de que todo lo que tenemos es parche. Que no es del mundo de nosotros. El mundo de nosotros es lo que viene de Dios. Lo que vamos a tener eternamente. Entonces, el Señor lo que hace, dice la Biblia, de Él es la tierra y su plenitud, así que ni siquiera es del diablo. Pero a Él se la entregó. Entonces, todo lo que hay aquí está administrado por Él. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Toma a Dios de lo que tiene de la administración de Satanás y nos añade a nosotros. Pero Dios, por eso nosotros decimos, yo voy a explicar bien eso un día a través de la Biblia, nosotros decimos, Dios me dio este auto, Dios me dio esta casa. Oiga, nosotros deberíamos decir de otra manera, deberíamos decir, Dios me pasó este auto, Dios me pasó esta casa, porque si me lo dio yo debería estar eternamente con Él. Y no va a ser eterno ese auto. Porque si yo me voy no me lo llevo. Entonces arriba le voy a decir, Señor, ¿y el auto que me diste allá abajo? ¿Cómo me lo llevo? Entonces, no, si yo te lo añadí nomás, me va a decir él. ¿Eres tú el que creí que te lo había dado? ¿Me está entendiendo o no? Ya, eso nomás, andamos en otra onda parece. Ya, pero es para que vaya entendiendo. ¿Cómo actúan y dónde? Lo primero que quiere él entonces, el trabajo del diablo, de los demonios, de estos entes malignos, es apartarnos de Dios, robarnos la buena semilla que hemos traído desde el cielo. ¿Por qué somos todos buenas semillas? Todos, hasta el hijo de la prostituta, el borracho, del malo de la esquina, de quien sea. Todos cuando nacimos, ¿qué somos? Buena semilla. Por eso está establecido en la Biblia que los niños se van al cielo. De ellos es el reino de Dios. No venga ninguna religión a decir que hay que bautizarlos, que hay que hacer esto, que no hay que hacer nada con los niños. Los niños, nosotros los cristianos se los presentamos a Dios para que Él los guarde y los proteja de la maldad de este mundo, porque la maldad de este mundo, hermano, es mucha. Y los hijos de Dios, dice, si limpios son sus padres, limpios serán sus hijos, si inmundos son sus padres. Por eso nosotros presentamos a los niños, para que Dios los toque y los bendiga. Esa es la idea nomás. Nosotros no bautizamos ni ninguna cosa de esa porque los niños están asegurados. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Dijimos, ¿cómo actuar y dónde? Mire, formación física, dice, de los demonios. Yo estuve anotando algunos puntos sobre este tema cuando veíamos esto. Porque dice, nuestra lucha, dice, no es contra sangre ni carne, o contra carne y sangre, sino contra potestades y contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes, dice. Celeste, no celestiales como está puesto ahí. No es así, porque celestial significa otra cosa, se lo he explicado otro día. Pero región celeste significa, es lo que yo veo. Por eso es que Satanás ha descendido a nosotros. Entonces, la palabra dice que ellos no tienen reposo, no tienen lugar de vivencia. Entonces están en regiones, ellos hacen principado y buscan
donde hacer un imperio. Por eso, más adelante vamos a ir aprendiendo que en una persona puede haber un imperio de demonios, no una legión. Puede haber un príncipe con miles de demonios en una persona, hermano. Entonces, aquí nosotros tenemos que aprender a vivir. ¿A dónde nos estamos metiendo y a qué le estamos creyendo? Porque aquí ya nos está tratando. Por eso también tenemos que aprender, y lo vamos a ver aquí, me parece que está ahí ese punto también, está ahí anotado, de que si nosotros somos cristianos convertidos a Dios, mire, una cosa le digo, una cosa es que el diablo pueda atormentarnos, pero los satanizados es otra cosa. A nosotros nos puede atormentar el diablo, o a una persona, a cualquier persona la puede atormentar, pero no significa que la persona esté satanizada, que Satanás tenga el control, y lo vamos a ir viendo en los puntitos que siguen más. Vamos a dar formación física a los demonios, porque dice que la lucha no es contra sangre ni carne, dice, sino contra poderes de este mundo de tinieblas. Anotamos un poquito algunas cosas aquí. La palabra poder, hermanos, viene del latín poseere, que significa amo o dueño. Entonces, ¿se da cuenta usted que lo primero que leyó el pastor, que quiere que usted y yo perdamos, es la comunicación con Dios o la comunión con Dios, y nos robe el diablo lo que Dios nos ha entregado? Como niños nosotros venimos salvos a la tierra. Hasta ahí Dios es justo. Porque yo no tengo idea como niño de la vida. Pero si algo me pasa, me voy al cielo. ¿Se fija? Si yo sigo así, tengo unos padres que me enseñan bien, por eso que dice la Biblia, cría al niño en mis caminos, para que cuando él creciere no se aparte de lo mío. ¿Se fija? Siga como buena semilla. ¿Se da cuenta usted? Entonces, cuando el pastor leyó ahí que lo primero que hace el diablo es robarnos a nosotros. Fíjese aquí. Lo primero decíamos, la palabra poder, que viene del latín poseer, ser amo o dueño de alguien o de algo, poder. Luchamos contra estos poderes. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás de nuestras vidas? Es tenernos. Al diablo no le interesa si tú eres pobre o eres rico. El diablo, con tratar de poseerte, te puede hacer rico si tú eso es lo que quieres. El diablo te lo puede dar todo si tú eso es lo que quieres. ¿Qué le dijo el demonio al Señor? Si tú postrado me adorares, yo te lo doy todo, le dice. Pero el demonio no quería nada. ¿A quién quería? A Jesús. Eso es lo que quiere de nosotros. Nos quiere a nosotros, no las cosas. Él todo lo tiene aquí. Entonces, si Él quiere dártelo todo, te lo da. Pero te quita lo más importante. Te quita lo preciado que te dio Dios, la buena semilla. Tú, cuando viniste del cielo, eras una buena información genética. Esa información genética se degeneró. Se degeneró, dice Colosenses. Entonces Colosenses dice que el Señor vuelve a regenerarla. ¿Te fijas? La información. ¿Qué significa? ¿Dónde está esa semilla? Aquí ahora. Aquí es donde nos regenera Dios. Y vuelve otra información nuevamente. Entonces ahora estamos volviendo al camino. ¿Se fija? Antes estábamos perdidos del camino. Entonces ahora dice la palabra del Señor a través de los labios de Pablo, dice que Él nos vuelve a regenerar, a volver a meternos la buena información. Porque nos habían echado a perder de aquí. Estábamos mal de aquí. Por eso dice que por sobre toda cosa guardada, guardemos tu corazón. Me acordé de esta niña que dice que una palabra que ella escuchó en una predicación, fíjese usted, lo que es creer, hermano. Me dice, ¿sabe? Yo escuché una palabra de Dios, de usted. Y esa palabra, ella la llevó en su corazón y la creyó. Y dijo, no, pues yo soy libre entonces. No es que yo siempre hablo de la mente, hablo de la cabeza y hablo de todas esas cosas. Y ella dijo, esto es mío. Pescó su cabeza y se la entregó a Dios, sin ir a ninguna iglesia. Me dijo, yo no he ido a ninguna iglesia. Pero ¿sabe? Me dijo, yo me siento súper bien, soy libre, voy por donde quiero, hago lo que quiero, soy libre, me dijo. Porque así me dijo el Señor por usted, que yo era libre. Y desde ese día
se terminaron esas cosas raras que ve. Dice que un día vio hasta unas arañas que bajaban, una presión terrible. Eso es pura presión psicológica que adentro. La información está, pero... ¿Y qué dijo el Señor? A nosotros nos dice dónde debemos poner la cabeza. En su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántos dicen amén? Oye, qué lindo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Déselo fuerte a Jesús. Y a veces nosotros, hermano, mire lo que me dice el Espíritu Santo. Nosotros que conocimos, mire esta niña, conoce así un tilde de la Biblia. Nada. Y es libre. Y nosotros a veces nos conocimos la Biblia tapa a tapa, hermano. Andamos más amarrados que una humita. No sé qué, por ahí dije humita porque sé que la amarran, ¿no? Dice, entonces dijimos, luchamos contra este poderío que quieren ser los dueños de nosotros. Y también dice potestades. La palabra potestad, hermano, en el original, en el latín dice potestati, que significa control, dominio de capacidad. Eso es lo que quiere Satanás, controlarte. Él quiere dominarte. Él quiere que tú hagas lo que Él quiere que hagas y que pienses lo que Él quiere que tú pienses. No, pues no es así. Cristo te hizo libre. Más encima te dio un libre albedrío. ¿No es que hicimos 3 mundos ese día? El satánico, el humanista y el de Dios. Mira, por último, el humanista es libre. Hacen lo que quieren, se van al humanismo nomás. Pero cuando Satanás comienza a controlar es peligroso porque destruye. Mata a la persona. Es peligroso y soy yo el que dejo que controle. No, es que me cuesta, es que aquí, es que allá, es que... No, si esto no es mágico, hermano. Esto no es de así de chispear los dedos y va a pasar algo. No, eso lo vemos en la televisión, no. Este es un tema de lo que yo comienzo a dejar entrar. Y yo comienzo a creer. Años atrás, muchos años atrás, yo tengo un problema gravísimo en relación a mi matrimonio y mi esposa. No voy a comentar cosas tan íntimas, pero fue muy grave, se lo conté a mi pastor. Porque yo vi que me empezó a pasar algo que a mí nunca me había pasado y yo no era así, ni nunca había sido igual. Entonces yo le confesé ese pecado a mi pastor y le dije, mi pastor, ¿por qué está pasando esto? Yo soy cristiano. Entonces me dijo, ¿sabe, hermano? Usted ahora va a hacer todo lo contrario de lo que su mente le dice. Y sabe, yo como era bien obediente, pues yo le he contado a ustedes que fui bien obediente, gracias al Señor, así que espero que haya cosechado haber sembrado para cosechar hermanos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Entonces, yo empecé a hacer todo eso y me dijo mi pastor. Entonces me venían cosas a la cabeza y yo hacía todo lo contrario. Pero no porque yo sentía hacerlo, sino porque el pastor me había dicho que yo hiciera lo contrario de lo que se me venía a la cabeza. Oye, ¿sabe que no me di ni cuenta cuando fui libre de eso? Eso me pasó a mí, llevaba como unos 4 o 5 años de casado. Hará unos 30 años atrás, porque tengo como 35 años ya de matrimonio. Entonces, hará más o menos unos 30 años atrás. Pero, ¿sabe? Fui libre de eso y nunca más sentí así. O me volvió a pasar eso. Y es porque yo me propuse obedecer. ¿Se fija? Porque hay algunos hermanitos que quieren que hasta Dios les apriete un botón y los haga obedecer, por hermano. ¿A dónde la vio? Eso no existe. Yo tuve que luchar. No me fue fácil. De repente, oiga, el diablo me tenía medio convencido, pero decía, no, demonio. Me dieron la orden que no te hiciera caso. ¿Ves? Y ahí me quedaba. Entonces empecé a luchar, empecé a creer. Y sané. No sé cuánto tiempo estuve así, ya no me recuerdo, porque en algún minuto vi que ya no me pasaba nada. Nunca más volví a ser así. Ayúdenos el Señor, amén. Dice entonces, en el Efesios 6:12, cómo quieren ellos tomar el control de nuestras vidas, cómo quieren ellos hacerse partícipe de tu vida. En Efesios 6:16, si usted me ayuda ahí, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque yo le acabo de decir aquí, de que Satanás, no es que el hermano o la persona esté satanizada, no. Hay personas que son atormentadas, que es diferente. Y ahí es donde usted no debe dar cabida. Porque el enemigo eso quiere. Quiere primero hurtar,
después matar. Matar significa alejar de Dios y después significa destruir. Porque matar para él humanamente no le es muy provechoso cuando una persona está bien con Dios. Porque él lo que quiere no es sacarte de este planeta. Lo que él quiere es que te vayas con él. Es tener tu vida, tenerte para siempre. Eso es lo que quiere Satanás, tener el control. Por eso dice, habla de poderes y potestades que quieren el control, el dominio de nosotros y nos quieren para ellos, que seamos parte de ellos. Entonces nosotros tenemos que resistir eso. Y eso es lo que no es fácil. Por eso cuando hablamos de todo este mover final, de esta situación última, fíjense que hoy día he conversado con mucha gente. Cuando digo hoy día, hablo de estos últimos días prácticamente, este año. Mucha manifestación, hermano, de espíritu en las personas. No solamente que sean creyentes o que sean religiosos o que sean algo así, sino que está pasando algo, hermano, en la vida de la gente. ¿Sabe? De repente un matrimonio joven. Hace poquito atrás conversé con un matrimonio jovencito y resulta que ellos empezaron a sentir de que, oye, ¿sabí que yo siento que estamos mal los dos, que ya no sigamos casados, que veamos la mejor forma de cómo podemos separarnos? Entonces, y va la otra persona y entra en una depresión. Entonces, entra en una depresión por el problema que se empezó a crear. Se empieza a crear el problema de la depresión de ella y comienza a pagar los platos rotos el chiquitito de la familia, el niñito que tienen. Entonces, yo empecé a explicarles el plan de Satanás. Cómo Satanás funciona. Porque antes que ellos me dijeran cómo eran ellos antes, se los dije yo por el Espíritu Santo. Ustedes antes vivían de esta manera. Así eran ustedes. ¿Por qué no siguieron igual? ¿Por qué soltaron la mancera? Entonces el primer acuerdo que tomamos ahí, hay que pedirle perdón a Dios. Porque dejaron lo que estaban haciendo, de cómo ellos estaban viviendo. Si vivían bien, ¿se acuerda cuando el Espíritu de Dios por el apóstol le dice a los Gálatas, Gálatas, insensato, corríais bien? Le dijo. ¿Qué les pasó ahora? Hacían las... Claro, a veces estamos bien con Dios, pero estamos tan bien con Dios que creemos que estamos bien nosotros. Y no es Dios que nos tiene bien. Por eso la palabra dice que nosotros vivimos para el Espíritu, y si vivimos para el Espíritu cosechamos vida eterna. Pero si vivimos para la parte humana, vamos a cosechar muerte, corrupción, dice, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, hermano, vivimos espiritualmente, nos sentimos bien. Nos sentimos tan bien, hermano, y tan seguros y tan libres, que de repente esa libertad, hermano, ya se nos cambia. No digo en un libertinaje en el sentido de que nos vayamos al carrete y todo eso, no estoy hablando de eso. Pero nos sentimos tan bien, que nos sentimos tan libres, que ya no queremos hacer nada más. Estamos bien, descansemos, vayamos a la playa, hagamos esto, vieja o viejo. O con los chiquillos, en fin, y ya no nos importa mucho Dios, porque estamos bien. Hoy día veíamos un tema en la televisión con mi esposa, mientras tomábamos once, y cuando al esposo se le declaró el SIDA, el hombre era malo con ella, y cuando se declaró el SIDA, hermano, se cambió del cielo a la tierra el hombrecito. Y me decía mi señora, ¿por qué la gente cambia cuando está mal? Cambia para bien. Yo le decía, porque el primero que tuvo razón fue el apóstol San Pablo. Él habló de los problemas de la tribulación, que iba a ser la única forma de ayudar al género humano. Porque somos con tendencia a sentirnos solo libres. Entonces el demonio, eso es lo que quiere, el poderío sobre nosotros. Dice, sobre todo, dice, tomar el escudo de la fe que le creamos, con que podamos apagar todos estos dardos de fuego del maligno. ¿Cómo nos libertamos? ¿Cómo nos libertamos de esta presión, de este manejo que comienza a venir a la vida de nosotros? Simplemente creyendo. Aquí no hay supercherías, hermano. Aquí no hay oraciones especiales. No sirve de nada que oremos y no estemos creyendo en la oración que estamos haciendo. No sirve de nada que te levantes a las 3 de la mañana a orar si no estás creyendo en lo que estás haciendo. No sirve. Porque la única forma de luchar contra estas entidades, hermano, aquí en la cabeza, porque la palabra del Señor dice que ellos quieren manejar, controlar, ser el amo. Y la única forma que ellos pueden controlar es de aquí. No hay otra manera. Entonces Dios dice, por sobre toda cosa guardada, ¿se fija?
No pidió que guardáramos la mano, que guardáramos el pie, la oreja. No, que guardáramos el cerebro. Porque ahí es donde está la conexión al mundo, hermano, ese mundo espiritual, ese mundo que la ciencia le llama el mundo oscuro o la masa oscura. Que esos son los portales que dicen ellos que se pueden abrir y que ellos quieren como excursionar ahí. Oye, qué terrible cuando comienzan a excursionar ahí, hermanito. Ayúdenos el Señor. Mientras vemos... aquí está. Posesión interna. Mire, le voy a decir algo para explicar esto. No todo cristiano que sienta cosas significa que esté endemoniado. Hay que tener cuidado con eso. La gente a veces confunde las cosas. La palabra del Señor dice, en mi nombre echarán fuera demonios, y sanarán enfermos. No creo que Pablo haya estado endemoniado, hermano, porque vivió enfermo toda la vida y se fue enfermo. Se fue endemoniado entonces. ¿Ah? Entonces, a veces la mística, hermano, ha hecho un desorden de sentimientos y de relación en la cabeza del cristiano, y eso lo ha hecho la mística. Por eso yo soy celoso de esas cosas, hermano. Porque te desordena, te saca de las casillas, te mete otras cosas en la cabeza. Igual que hay hermanitos que para ungir, hermano, hacen los medios dibujos. Si es la palabra, no es el dibujo que haga. Mire, yo me acuerdo cuando Dios me llenó de profecía en mi iglesia. Oiga, todo lo sabía antes, no había cómo hacerlo porque ya mi pastor me había parado la máquina más encima, ya que hablaba tanta cosa yo, hermano, y los hermanos disfrutaban, y otros se ponían envidiosos y todo eso. Pero yo era como que recibía todo, a veces íbamos a un culto hasta sabía la palabra que iban a predicar. Y yo decía, me parece increíble, Señor, y no puedo hablar. Entonces iba después y conversaba con mi pastor. Y mi pastor me decía, no se preocupe, usted es un instrumento de confirmación, me decía. Y con eso me dejaba re bien, po. Y yo me dejaba re tranquilo. Después mi pastor, es que resulta que yo recibo... Mire, llegamos a las iglesias, me mostraba a los adúlteros el Señor. Los cochinos, los fornicarios. Me recuerdo que yo los miraba así y me decía, Señor, ese anda con eso. Un día le dije al pastor en un culto, no me aguanté, porque era tan fuerte y me acerqué calladito. Por eso, cuidado los que reciben. Cuidado, porque es para edificar, no para destruir. ¿Cuántos dicen amén? Me acerqué calladito y le dije a mi pastor, ese pastor de aquí, de esta iglesia, anda con esa mujer, adultera con esa mujer. Y esa señora de allá es la esposa de él y esos son los niñitos. Yo primera vez que iba a esa iglesia. Y le dije todo al pastor. Le dije, Señor, perdóname, pero no aguanté. Porque es como que tú estás con ellos en el espíritu. Y estás viendo la cochinada, estás viendo la mugre. Oiga, así lo siente Dios cuando estamos en la cochinada. Dios tenga piedad, Dios tenga misericordia. Por eso no pude aguantarme. Mi pastor me dijo, quédese calladito. Ya, pero yo me quedé tranquilo porque él ya sabía. Porque ese pastor era amigo de él. Oiga, a los 2 días lo llaman a mi pastor. Un diácono de esa iglesia, amigo de mi pastor también. Y le dijo si podía ir a hablar con él. Y mi pastor después me cuenta. Y me dice, hermano Leonardo, me dice, debería haber hablado con el pastor ese día. Y me contó lo que pasaba y todo, se destruyó la iglesia, quedó la embarrada en la iglesia. Y eran hartos, hermanita, más grande que esta la iglesia. Entonces, dígame usted cree que Dios no nos está mirando a cada uno? ¿Usted cree que podemos hacer algo escondido? ¿Usted cree que la cochinada de nosotros la tapamos detrás de un poste? No. La cochinada de nosotros, hermanos, Dios. Así como yo, porque yo no me pude aguantar ese día, no por hablar, sino era una cosa que parece que estaba ahí en medio de ellos cuando estaban en la suciedad, hermano. Porque el espíritu que está en ti es Dios mismo. ¿Quién fue que estaba ahí mirándolos cuando estaban en la cochinada? Dios mismo. Entonces, cuando ese espíritu de Dios te mueve, es el mismo. Es complicado, hermanito. Ayúdenos al Señor, ¿eh? Vienen muchas cosas, hermano.
Pero no le voy a aguantar a los místicos que agarren a nadie de la cabeza, porque yo soy jodido. A mí me gusta que se edifique, que se bendiga, que se limpie, no que se destruya. Todos somos pecadores. El que dice que no tiene pecado, dice la Biblia, el tal es un mentiroso, dice. Amén. Ayúdenos el Señor. Pero oiga, aquí dijo el Señor que iban a llegar brujos, dijo el Señor. ¿Quién se acuerda de esa profecía, pastor David? ¿Ah? ¿Te acordáis? Un día me mostró el Señor, ojo enojado conmigo así. Y yo lo quedo mirando así y le dije, el Señor te ama, le dije. Me quedó mirando y quedó como descoyuntado así. Y lo único que hizo fue abrazarme y ponerse a llorar. Y le dije, acepta a Jesucristo. Vengo por Izaguirre un día abajo y yo conocí a un brujo aquí en Puente Alto. Y hacía su brujería y todo. Y yo conversaba con él. Había conversado en algunas oportunidades con él. Le había dicho que aceptara a Jesús. Y lo veo sentado allí. Oiga, se dieron cosas terribles con ese hombre. Y lo quedo mirando así. Y me mira así, como enojado. Y yo lo miro así y le dije, el Señor te ama. Estaba sentado así como abatido en una salida de una casa así. Y me queda mirando, se para. Y le dije, Dios dio la vida por ti. Arrepiéntete de lo que haces. Y me queda mirando así, se pone a llorar. Y sabe, cuando me abraza, decía que él se sentía libre. Pero me decía, ¿sabe cómo voy a pagar el precio por haberlo abrazado a usted? Decía que el diablo lo pescaba y lo azotaba en los muros en la casa. Yo le decía, mira, aunque el diablo te mate, te azote, te haga pedazo, dile a Jesucristo que te perdone, que te lave en su sangre gloriosa y que te dé vida a su lado. Si te mata el diablo físicamente aquí, vaya a vivir eternamente al lado de Dios. Muerta, hijo, que te vayas de aquí. ¿Cuál es el problema? Pero vaya a vivir bien, ya no vaya a vivir así como estás ahora. ¿De qué te sirve todo lo que el diablo te ha dado y todos esos poderes malignos y toda esa artimaña y mugre? Si mira cómo estáis, te destruyó la casa, la familia, los hijos. Ese es el demonio, él es malo. Él es malo. El diablo es malo, hermano, y se organiza. Esto no es de que nosotros caminamos y venimos a la iglesia. No. Vamos a empezar a ver muchas cosas, hermano, que quiero que las veamos porque quiero que usted esté preparado. Y no empecemos así, porque eso le decía, Señor, no quiero que se me levanten esos hermanos místicos, porque no quiero hacerlos sentir mal cuando les diga que paren la cuestioncita. Porque yo, mire, dice la Biblia que el espíritu del profeta, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Se sujeta al profeta. Cuando hay alguien por ahí que me dice, ay, pastor, es que no sé lo que dije, que me tomó el Señor. No, momentito. ¿Qué está pasando aquí? Porque aquí la palabra del Señor a mí me dice de que siempre yo voy a tener el control. Yo veo muchas cosas, hermano. Mucho. Yo recibo mucho. Disfruto mucho de Dios. A veces quisiera que todos estuviesen viendo y disfrutando lo que yo disfruto. Pero yo lo hago bien. Tranquilo. No me vuelvo loco. Le decía a mi pastor, yo como ser recibo lo que es o que esto otro y le decía, pero pastor, yo no danzo, no tirito, no en hermanitos quieren entregar profecía. Bueno, gloria al Señor, como lo hacían ellos. Pero yo no tenía eso. El pastor me enseñó, mire, me dijo, cada vez que usted recibe algo me lo va a venir a decir a mí. Y por eso yo le decía las cosas a él. Todo se lo decía a él. Entonces después se empezó a dar cuenta y él empezó a trabajar con esa profecía. Porque yo era chiquitito, igual no. Era un hermanito que no captaba mucho. Pero tenía lo que Dios me había dado, hasta hoy día. Cuando Dios me usa a profetizar algo, soy clarito, porque sé lo que llevo. Y como enseñó mi pastor, dijo, esta no pelea con nadie, dijo, la Biblia. Y sacaba la Biblia, así que si el profeta no estaba bien de pie ahí, oiga, me recuerdo un día una joven, se levanta y dijo unas cosas, y yo era hermanito, nuevecito.
tendría como un año en la iglesia. Y la joven se pone a profetizar y mi pastor abre la Biblia. Ay de aquel que dice que Jehová ha dicho, Jehová no ha dicho nada, y lee mi pastor y le dijo, hermana, vaya a sentarse. Todos los hermanos mirándola hacia la pobre hermanita. Era milico. Entonces, ayúdenos el Señor a edificar. Ayúdenos el Señor. Algo está hablando el Señor, quiere algo. Quiere que se suelte la bendición. Pero quiere que nos edifiquemos. Que nos congreguemos, que funcionen los ministerios. Pero que sea para edificación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vamos a aprender a conocerlos a ellos. Porque ellos también quieren funcionar. No es que esté satanizado la persona. No es que el hermano o la persona, hay gente que no es cristiana, y porque nosotros veis algo raro, está satanizado, decimos, no. A veces el tormento satánico es una cosa y estar satanizado otra. Nosotros, me recuerdo unos años con el pastor David, cuando era delgadito, era la mitad de lo que es ahora. Nos sacó mucho el Señor, vivimos, ahí está el pastor David, que no me deja mentiroso. Oiga, que vivimos cosas, ¿sí o no, pastor? O sea, sabíamos lo que es gente satanizada, brujos, hechiceros. Oiga, los veíamos, cómo el demonio, oiga, funciona en las personas. Y nosotros aquí pesábamos menos que un perejil, por hermano. Pero Dios iba con nosotros. Me recuerdo un día una que pescaba, ¿te acordáis? Esa mujer que pescaba, los hermanos, oiga, levantaba como 5 hermanos cada brazo, oiga. Y era una mujer. Y el Espíritu Santo me dice, yo tengo mi llaga puesta en la mano de mi hijo David. Y él era un jovencito, no llevaba mucho tiempo a mi lado, estábamos recién saliendo. No era diácono, ni una cosa. Y le dije, David, dice el Señor que le pongáis la mano en la frente a esta mujer. Y le hablé al oído a la hermana y le dije, dice el Señor que te va a poner su llaga en tu frente. Ya vos, demonio, hasta aquí te llegó. Y le pongo la mano así, la mano del pastor de ahí, en la frente, y la mujer quedó tirada ahí. Después la sentaron durmiendo en el culto, se durmió todo el culto. Después cuando despertó, el cuerpo le dolía. Se imagínate levantar la media cachada de gente a cada lado, los huesos, la parte física, le vinieron todos los dolores. Ayúdenos el Señor. Satanizado. El diablo está dentro, está controlando, está manejando. Yo creo que ese no era un demonio, eran varios, no sé cuántos. Pero así funcionan los temas. Nosotros podemos jugar con eso. No podemos darnos las de espiritualista. A mí no me gusta eso. Ni soy dado a esas cosas. Pero cuando a Dios se le ocurra algo, que se le ocurra lo que quiera. Porque siendo Dios, no hay problema. Me dijeron unos hermanitos una vez, pastor, estamos yendo a una clínica y a ver enfermos de SIDA. Le dije, ¿quién le dio permiso a usted? No, es que hay una hermanita de otra iglesia que nos va a buscar y vamos a ver los enfermos de SIDA. Le dije, pero nadie le ha dado permiso a ustedes. Y fueron igual a ver los enfermos de SIDA. Iban a orar, creo, allá. Como a los 2 meses, vinieron a hablar conmigo, se volvieron locas 2 hermanitas. Locas, sí, quedaron fuera de vuelo, hablando, peinando la muñeca, como dicen por ahí, esa es la palabra, ¿no? ¿Ah? Hablando cosas nada que ver. Allá tuve que recorrer las casas de las hermanitas como un año, ministrándolas, oiga, ministrándolas y ministrando a todos, porque todas quedaron mal, asustadas. Era una cuadrilla como de 8 hermanas, mujeres. Problema. Porque se meten en cosas que no tienen que meterse. Vivan tranquilos. ¿Para qué estamos aquí nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Una institución, no se olvide nunca. Y en una institución cuando usted entra en una parte donde dice información, de ahí le dicen que vaya a sacar el número a otro lado, ¿se ha fijado? Después sacan el número, mandan para allá hasta que llega el médico. Las instituciones son así, son ordenadas. Sabe Dios lo que quiere hacer con uno. Si me tiene sentado en la ventanilla me quedo. Si me tiene en el mesón me quedo. A donde Dios me tenga me voy a quedar. Porque pertenezco a una institución. No soy dado a hacer lo que hace el de información,
ni soy dado a hacer lo que hace el médico. Soy dado a hacerlo donde me coloquen. Hay un jefe allí que dirigirá y verá para qué sirvo. Y sabrá el Señor lo que Dios quiere hacer con uno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué decíamos esto? Porque hay un título aquí que dice posesión interna, de poseer, en Mateo 9:32. Mientras salían ellos, dice, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. La posesión interna de un demonio no solo deforma la mente, sino también el cuerpo físico. O sea, físicamente la persona comienza a descontrolar. Fíjese usted que el cerebro es el que controla todo, ¿cierto? Todo. Cuando tenemos una buena capacidad aquí, nosotros mantenemos unas buenas facciones. Pero cuando se nos echa a perder aquí, nuestras facciones se degeneran o se distorsionan. ¿Se ha pasado usted? ¿A dónde le vienen las rabias? ¿A dónde le vienen las rabias? Aquí, debido a sus pensamientos. ¿Pero dónde se notan las rabias? ¿Dónde yo las veo? En la cara. ¿Sí o no? ¿Dónde le vienen las alegrías a usted? Aquí, porque aquí le viene el gozo y piensa en cosas bonitas. ¿Pero dónde las noto yo? Aquí, vos. Entonces, cuando hay una posesión, es lo mismo. Se nota, se ve, se distingue. Dice la Biblia que los ojos son la lámpara del cuerpo. Una de las cosas que los endemoniados nunca pudieron hacer, y con el pastor David tenemos mucha experiencia en eso, gracias a Dios, era mirarnos a los ojos. ¿Te acuerdas que lo primero que hacíamos, que los hermanos trataran de mirarnos, las personas que íbamos a ver? Les costaba, le era difícil hasta que logramos, y cuando logramos ponerle los ojos frente a los nuestros así, los ministramos en el Señor, porque ahí hablábamos con la persona, no con el diablo. Ahí hablábamos con la persona y yo le hablaba al oído fuerte. Y a la gente le costaba, le era difícil. Dice, ¿cómo luchar contra un demonio que ha sido poseído por una persona? Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. ¿Y cómo luchaban? Con la palabra, hecho fuera a los demonios y sano a los enfermos. ¿Y qué decía arriba cuando hay una lucha externa también de demonios sobre nuestras vidas? Que nosotros tenemos que aprender a luchar a través de ¿qué? De la fe, del creer. O sea, esto no sirve que yo lo haga porque yo vi hacerlo a otros. No se le olvide que hubo unos hombrecitos en la Biblia que fueron a hacer lo mismo, que vieron echar demonios a alguien, ¿cierto? Y ellos fueron a hacer lo mismo a la otra esquina. ¿Y qué hizo el diablo? Los dejó desnudos. Entonces, esto no es un tema de que yo copie porque otro lo hace o porque otro lo dice de esa manera. No si mi pastor lo dice así, no si el hermano lo hace así. No, es lo que yo creo de la palabra. Por eso es importante que cuando yo te enseño es lo que tú crees, no lo que yo hago. Lo que yo hago a ti no te sirve. Es lo que tú crees de la palabra, lo que tú puedes hacer. Por eso la Biblia dice, conforme a tu fe será hecho. ¿Queremos ser libres? Creamos en lo que nos dice la Escritura. La palabra dice que somos libres. Si tú crees en la Escritura, eso le vamos a decir a los demonios. Diablo, yo soy libre. Un día me llevaron preso, todavía no me llevan preso, y yo pego la volada y me salgo para afuera de la cárcel. Y yo decía, llévenme preso cuando quieran, total, cuando quiera salgo. ¿Por qué? Porque está aquí eso. ¿Ves? Tienes la tranquilidad, sabes en quién has creído, quién es tu Dios, cómo funciona Dios. Hermanos, vamos a tener que... Voy a alcanzar a nada, casi a decir lo que quería decir. Dice, una de las cosas que los demonios no pueden hacer y nosotros podemos hacer, y esa es la gran bendición, el don que Dios le ha dado al ser humano, no estoy hablando de cristianos solamente, sino que a toda persona, es que nos podemos arrepentirnos. Satanás no puede hacer eso. Él no puede arrepentir. Satanás no puede. Porque ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse no es llorar, pues, hermano, y decirle, Señor, perdóname. No, no es eso. Por eso la Biblia dice, hacer frutos. ¿Cómo dice? Dignos de arrepentimiento. O sea, arrepentirse, yo busqué la etimología de esta palabra y dice, ¿dónde la tengo aquí? Arrepentirse, dice, viene del latín repainitere, que significa vuelta atrás. Vuelta atrás. O sea, yo vuelvo de nuevo. ¿Se fija? Tengo la posibilidad de comenzar todo de nuevo. Los demonios no.
ellos ya fueron condenados. Por cuanto el príncipe de este mundo, dice en el libro de Juan, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido condenado, dice. Ya le salió la condena a él ya. Él ya no tiene juicio. ¿Quiénes van a juicio? ¿Quiénes van a juicio? Las personas que no hicieron la voluntad de Dios en el juicio final. Pero no los demonios. Los demonios ya fueron juzgados. Ellos, esos entes, esos seres, ya fueron enjuiciados. Ya fueron juzgados por Dios. O sea, ellos ya no tienen arrepentimiento como nosotros. Nosotros podemos haber cometido una transgresión a la palabra de Dios, que eso significa pecado. Podemos haber cometido un pecado y podemos decirle, Señor, perdóname, no lo hago más así, Señor, voy a hacerlo de esta manera. Y Dios nos vuelve a dar la posibilidad. ¿Te fijas? Pero ellos ya no pueden hacer eso. Entonces, uno de los problemas, cuando una persona sabe que ya ha sido condenada, ya no tiene el problema de que piense en arrepentimiento. En cambio, nosotros podemos pensar en arrepentimiento. Ellos no. Entonces, para ellos es más fácil el trabajo que ellos hacen que el que hacemos nosotros. Porque nosotros, como sabemos que tenemos posibilidades, siempre vamos a querer volver atrás de lo malo, para no volver a hacerlo. Pero ellos no, pues ellos hacen lo malo y de eso malo hacen algo más malo. Les da lo mismo. Porque ya no hay vuelta atrás para ellos. Y ellos lo saben. Porque ya a ellos les salió la condenación. Lo que pasa es que el encarcelamiento de ellos no está. Es como cuando a alguien le sale la condena, ¿cierto? Y está en la cárcel. Está en la cárcel y a veces le cuentan a la gente, por lo menos la justicia, yo me he fijado, que a veces lleva 1 año en la cárcel la persona y cuando le sale la condena le cuentan el año. Al demonio le pasa algo parecido a ellos. Ellos ya están condenados, pero todavía no están cumpliendo condena. ¿Me entiendes? Que muestra la Biblia. Yo creo que voy a decir 3 cosas más. Alcancé a meterme mucho con lo que realmente queríamos. Los demonios no pueden... Voy a decir lo último. Satanás en griego, la palabra Satanás está en griego que significa diabolos, así se lee. Por eso nosotros le decimos diablo. Satán en hebreo significa adversario. Por eso que cuando nosotros hablamos de Satanás o del diablo, estamos hablando en los escritos que salen en la Biblia, sobre todo el libro de Juan, que trató en griego, hablamos del diablo, del que está en contra nuestra, de este adversario de nosotros. Cuando hablamos de demonios, hablamos de personas o de entes inteligentes, ingeniosos. O sea, Satanás va a buscar tu talón de Aquiles, va a procurar de engañarte. Por eso que el talón de Aquiles, Satanás lo procura a través del engaño. El engaño es el enemigo más terrible que nosotros podemos tener porque el engaño tiene un problema que es apariencia. Y la apariencia es muy difícil poder discernirla. Es difícil. La apariencia nosotros la vemos y vemos a alguien con una apariencia piadosa y todo eso y nos es difícil, nos cuesta. Entonces, he ahí el que nos deja la gran bendición del Señor, y termino con esto. He ahí que nos deja la gran bendición del Señor que nos escribió. Por eso le dice a los profetas, desde antes de la fundación del mundo, nos escribió todo su plan. ¿Me entiende? Entonces, como nosotros podemos ser engañados, pero tengo el diseño de Dios escrito, ¿qué me dice el Señor? Escudriña mis escrituras. Entonces, porque a través del conocer, yo voy a poder saber en quién estoy creyendo o cómo estoy creyendo. Por eso que yo el otro día conversamos con el hermanito José de lo último que dijo Pedro, de lo último que dijo Pablo, de que ellos procuraban de que la gente siguiese en el conocimiento de Cristo, porque se estaba recién expandiendo el cristianismo. Recién estaban fluyendo, digamos, la iglesia que iba a seguir a Jesucristo. Entonces era difícil. Y la única forma de conocer mejor era leer. ¿Se fija? Leer para conocer, para saber. Entonces alguien me dice a mí, pastor, ¿cómo yo puedo saber para no ser engañado? Escudriña las Escrituras. Entonces, cuando uno escudriña, tú puedes conversar con Dios, po. Señor, tu palabra dice esto, esto y esto otro.
o esto y esto me está pasando, y así está escrito. ¿Cómo, Señor? Entonces tú puedes ir compartiendo con Dios lo que ya tú sabes por conocimiento. Entonces ahí está la relación del Espíritu. Por eso, yo me acuerdo de un enseñador que tenía en mi iglesia, él decía, la iglesia debe tener 2 alas. Porque cuando volamos con una, ¿se acuerda que un día yo hacía una parodia de volar con una, puro revoloteamos nomás? Y no hay edificación. Nos gozamos y nos alegramos, pero sale para afuera el hermano y se le va en un rato el gozo, por hermano. En cambio, cuando queda un conocimiento, ya le aguanta un poco más. Pero cuando hay puro conocimiento y no hay ese gozo, estamos más secos que un escupo momia, dijo un hermano una vez. Entonces tampoco sirve, po. Entonces hay que tener las 2 alas. El conocimiento y la comunión. Por eso el primer mandamiento muestra 2 cosas. Mente, conocer, saber, entender, y corazón, afecto, amor. Póngase en pie.